Démosle equilibrio. Numerito ya es 16. A partir de ahí, entonces 16 debería de ser el primer objetivo a mediano plazo en el legislativo. Ahí vamos a comenzar a cambiar. Y lastimosamente tiene que pasar. Es la única forma que vamos a lograr la paz. Que se cumpla la ley. El fenómeno tiene que desaparecer y también la criminalidad o el crimen común. No, para mí que encierren para siempre, porque imagínense que los van a sacar para que vayan a volver a hacer las mismas hechorías. Mírame la cara, ¿oíste? Aquí en el país se respeta ya eso, ¿oíste? Toda tu estructura está detenida ya completamente. Pues, manos al cuello, pues, manos al cuello, pues. Y es que las pandillas han sido arrodilladas por el gobierno salvadoreño, que en los últimos 10 meses ha puesto tras las rejas a la mayoría de sus miembros. La delincuencia está tan desesperante que ya uno ya no haya que hacer. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Con 16 se detienen las reformas constitucionales y se detiene las prórrogas del régimen de excepción. El señor Manuel Someta y todas las cúpulas de Arena y el FMLN tienen derecho a equivocarse, y vaya que lo hacen con ganas y con premio. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El analista Manuel Someta ha descifrado el código. Según sus matemáticos cálculos, solo se necesitan exactamente 16 diputados para que el régimen de excepción se desvanezca y el pueblo vuelva a manos criminales. La noticia real no es lo que andan diciendo en la televisión. La noticia es todo lo que intentan esconder para que la gente no haga la pregunta correcta. Hay escándalos que nacen de un error, pero el que estamos viendo hoy nace del miedo. El miedo puro de una vieja clase política en El Salvador a que el pueblo revise el archivo completo. Cuando un poder derrotado corre a dar explicaciones, no te quedes mirando el discurso, mira el incendio que intentan apagar. En las últimas horas, un vocero de la oposición salvadoreña cometió un error tremendo. Destapó el verdadero plan de los partidos que gobernaron y destruyeron el país por 30 años. El señor Manuel Someta Bolaños lo dijo con un cinismo que asusta. A él no le interesa la economía ni los proyectos de infraestructura. Su único objetivo es su obsesión. Es conseguir 16 diputados en la Asamblea Legislativa para tumbar de un solo plumazo el régimen de excepción. Escuche bien, no es una propuesta para ayudarte, es una declaración de guerra contra la tranquilidad de todos los salvadoreños. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Démosle equilibrio. Numerito ya es 16. A partir de ahí, con 16 se detienen las reformas constitucionales y se detiene las prórrogas del régimen de excepción. Entonces 16 debería de ser el primer objetivo a mediano plazo en el legislativo. Ahí vamos a comenzar a cambiar este asunto. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. El régimen de excepción en El Salvador nació el 27 de marzo de 2022. La Asamblea Legislativa lo aprobó usando el artículo 29 de la Constitución, tras una ola de violencia criminal. Ese decreto original tuvo el respaldo de 67 de los 84 diputados. Desde ese momento, la medida se ha prorrogado mes a mes bajo los requisitos de la ley. Las declaraciones recientes del político de oposición, Manuel Someta Bolaños, confirman que el bloque opositor necesita exactamente un mínimo de 16 diputados para bloquear estas prórrogas constitucionales y tumbar las medidas extraordinarias de seguridad.
Los datos constan en los archivos de la Asamblea y en los registros de los medios de comunicación. Ahí tienes el expediente. Ese es el dato frío que la oposición no puede negar. Ellos no están pensando en cómo aliviarte la vida a la madre trabajadora en Soyapango, desde luego, ni en cómo facilitarle las cosas a la diáspora que regrese desde Estados Unidos a invertir a El Salvador. Ellos están sacando cuentas en un escritorio para ver cómo le devuelven las calles a los criminales. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta prisa? Porque cuando miras la historia entiendes todo. La oposición salvadoreña no extraña la democracia, lo que extraña es el negocio de la sangre. Extrañan esos tiempos donde ellos se repartían el presupuesto del Estado mientras las pandillas cobraban la renta en las colonias. Hoy vamos a desmontar ese cuento. Vamos a responder a las preguntas que los analistas pagados por organizaciones internacionales evitan en la televisión. ¿Quién gana si se cae el régimen de excepción? ¿Quién vuelve a cobrar la extorsión? Esto no es un debate técnico de abogados, señor Someta, ya que a usted le encanta esto. Esto no es un juicio público entre un pasado de fosas comunes y este presente de libertad que lidera el presidente Nayib Bukele. La delincuencia está tan desesperante que ya uno ya no haya que hacer. Los números de ese pasado son claros. Entre 1994 y 2019, bajo los gobiernos de Arena y el FMLN, El Salvador sufrió más de 70,000 homicidios. En el año 2015, la tasa llegó a 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes, convirtiendo al país en el más violento del mundo sin tener una guerra activa. Los archivos judiciales demuestran que en 2012 existió una tregua donde exfuncionarios dieron beneficios penitenciarios y trasladaron a cabecillas de pandillas a cambio de bajar los homicidios artificialmente. Además, la Fiscalía General comprobó que se entregó dinero público a estas estructuras para comprar votos en las elecciones de 2014. Hay que tener mucho descaro para hablar de derechos humanos con las manos manchadas de esa historia que acaba de suceder. El señor Manuel Someta y todas las cúpulas de Arena y el FMLN tienen derecho a equivocarse, y vaya que lo hacen con ganas y con premio. Dicen que el régimen de excepción es una medida autoritaria e insostenible, pero cuando ellos dicen derechos humanos, yo pregunto, ¿el pueblo no tenía derechos a vivir en paz? ¿La madre de la campanera no tenía derecho a que su hijo volviera vivo de la escuela sin que las pandillas se lo llevaran? ¿El comerciante del mercado no tenía derecho a trabajar sin que le robaran su ganancia, bajo amenaza de muerte? La hipocresía de esta gente es monumental. Por 30 años armaron un sistema donde la gente honrada vivía encerrada en su propia casa con 3 candados, mientras los criminales caminaban libres cobrando peaje, o sea, la renta. Para ellos, esa era la democracia que defendían. Una mina de oro pagada con la sangre del pueblo. Y las quejas y los señalamientos van justamente a esa escala de que nos estamos convirtiendo en un estado policíaco, ¿verdad? Dejamos de tenerle miedo a las pandillas para tenerle miedo a los soldados y a los policías. Entonces es la prolongación del régimen de excepción. Mírame a la cara, ¿oíste? Aquí en el país se respeta ya eso, ¿oíste? Toda tu estructura está detenida ya completamente. Pues manos al cuello, pues, manos al cuello, pues. Desde que empezó el régimen de excepción en marzo de 2022 hasta este primer semestre de 2026, la policía y el ejército han arrestado a más de 79,000 miembros de estructuras criminales. Las cifras del Ministerio de Seguridad muestran que la tasa de homicidios cayó a menos de 2 por cada 100,000 habitantes. El Salvador ya suma más de 600 días sin un solo asesinato en lo que va de esta gestión. Y lastimosamente tiene que pasar. Es la única forma que vamos a lograr la paz. Que se cumpla la ley, que se haga justicia. El fenómeno tiene que desaparecer y también la criminalidad o el crimen común. No, para mí que los encierren para siempre, porque imagínense que los van a sacar para que vayan a volver a hacer las mismas hechorías. Y es que las pandillas han sido arrodilladas por el gobierno salvadoreño, que en los últimos 10 meses ha puesto tras las rejas a la mayoría de sus miembros. Las encuestas de universidades y consultoras privadas muestran que el apoyo de la población a esta medida se mantiene firme entre el 85% y el 92%.
Esos números no son adornos, son vidas humanas. Son padres de familia que hoy regresan a cenar con sus hijos. Son jóvenes que antes no podían cruzar de Ilopango a Soyapango porque se jugaban la vida al cambiar de colonia. Y aquí es donde el relato de la oposición se cae a pedazos. Si los datos demuestran que pasamos de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del continente, ¿por qué este bendito licenciado Manuel Someta Bolaños, que en muchas ocasiones hasta ha llegado a decir que nos estamos muriendo de hambre, especialmente él, dice que su meta es tumbar la medida? Hagamos la pregunta clave. ¿A quién le conviene que el régimen de excepción se acabe mañana? ¿Al taxista? ¿Al dueño de la tienda? Claro que no. Le conviene a los que necesitan el caos para poder existir en la política. La oposición se dio cuenta de algo doloroso. En un país seguro donde la ley se respeta, ellos no tienen futuro. Ellos son hijos del desorden. Los arquitectos del caos que se hicieron millonarios administrando la tragedia nacional. Los informes de la Corte Suprema confirman juicios por enriquecimiento ilícito contra varios expresidentes. Elías Antonio Saca fue condenado en 2018 a 10 años por desviar $300 millones del Estado. Mauricio Funes tiene órdenes de captura tras huir a Nicaragua, acusado de lavar más de 351 millones. Salvador Sánchez Serén también enfrenta cargos similares. Además, auditorías estatales detectaron que entre 2010 y 2018 se entregaron más de $120 millones a ONGs para supuesta prevención del delito, sin arrojar resultados medibles. Los millones robados. La lógica es clara. Un gobierno que roba el dinero de la seguridad le regala el país a los delincuentes. Prefiere que los jueces corruptos de antes sigan soltando a los pandilleros con tal de que las organizaciones en Washington firmen un papel diciendo que todo es muy institucional. Qué fácil es hablar desde un escritorio. El negocio de ellos era que el problema nunca se resolviera, para seguir cobrando financiamiento internacional. El presidente Bukele no pidió permiso afuera ni se arrodilló ante periódicos extranjeros. Usó la fuerza legítima para defender a los inocentes. San Agustín decía que la paz es la tranquilidad del orden. No hay paz si el criminal domina al trabajador por medio del terror. Por eso el régimen de excepción es un acto de justicia moral y querer quitarlo es una traición a la patria. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, ubicado en Tecoluca, alberga bajo máxima seguridad a más de 40,000 pandilleros sin permitir visitas ni salidas. Por su parte, los datos económicos del Banco Central muestran que gracias a este control territorial, las remesas desde Estados Unidos ahora se usan para construir viviendas y abrir negocios, mientras el turismo supera todos los niveles históricos de las administraciones pasadas. El CECOT es el símbolo de que esa impunidad se acabó. Antes las cárceles eran las oficinas de las pandillas con fiestas permitidas por Arena y el FMLN. Hoy el salvadoreño en los Estados Unidos manda su dinero e invierte sin miedo porque sabe que su capital está protegido. Para el señor que solo discute con abogados, el señor Manuel Someta, quiere raspar 16 diputados con mentiras para armar el chantaje parlamentario y arriesgar la seguridad de tu familia. Cada día sin homicidios es un clavo en su ataúd político. El profeta Isaías lo dijo: ay de los que a lo malo lo llaman bueno, llaman dictadura a la paz y llaman democracia a la muerte. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 16, habla de que por sus frutos los conoceréis. Los frutos de ellos fueron fosas comunes, los que hoy son libertad. Antes de marzo del año 2022, las pandillas controlaban el acceso a más de 300 comunidades. Hoy el Estado recuperó la soberanía completa. Volver a dejar que decidan quién entra a tu barrio es democracia. No, eso es ser cobarde, señor Someta. Aquí está el punto. La oposición ya mostró sus cartas. Su plan es regresarnos al infierno, pero se equivocaron de pueblo. El Salvador cambió, la diáspora despertó y las madres ya no se tragan sus cuentos. La seguridad no se negocia con traidores. ¿Andas de acuerdo? Comparte, activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido.
Política y Fe, vista de otra manera. Como método, lo que genera este tipo de contrastes y lo que pues resulta en opiniones diciendo, no, es que miren, la verdad es que estamos muy restringidos con nuestros derechos, ¿verdad? Y tenemos la libertad de expresión medianamente restringida, tenemos temor. Entonces, esa es la situación que se señala, más no el resultado de la seguridad como tal.